Poderoso Jesús. Aleluya. Esta clase se llama ¿Qué emana, qué sale, qué emana de la gracia del Señor? Diezmos o ofrendas voluntarias. Es una clase que puede traer muchas contradicciones, pero les recomendamos que estudiando la palabra del Señor, como un indicio de estudio, les digo que hay dos que en esta clase del diezmo, ofrendas voluntarias, tienen que saber que hubo una dispensación o una forma de Dios trabajar con el pueblo de Israel, llamado la ley o el judaísmo o los hebreos, y que la salvación ahora para todos, tanto para hebreos que se conviertan por la gracia del Señor, y para los gentiles es otro tipo de dispensación o otro trato con el Señor para estos últimos tiempos. Y aclararle que la palabra pacto no solamente tiene que ver con un acuerdo de justificación, donde antes en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero que justificaba los pecados del pueblo, sino que tiene que ver con una forma de vida. El pacto completo es hacer pacto, es hacer acuerdo de vida, de justificación y acuerdo de comunidad como pueblo. En el nuevo pacto también se ofrece algo, se ofreció Cristo, pero Cristo también tiene ese pacto con un nuevo acuerdo de personas llamado la Iglesia del Señor, en un solo sentir, un solo pensar, con la ayuda del Espíritu Santo. Allá era con la ayuda de los líderes que Dios había puesto, de los levitas, haciendo la ley con la ayuda de ellos que la interpretaban, los ayudaban, y aquí es con la ayuda del Espíritu Santo, quien está entonces en cada líder que el Señor ha puesto para mantenernos como pueblo de Dios. Ya no es una nación específica, como estaban los judíos en la tierra de Canaán, sino ahora en todo el lugar, en todo el orbe de esta tierra, donde Jesús mandó a predicar a toda criatura, para hacerlo pueblo de Dios por la sangre de Cristo, ya no por la sangre de los corderos aquellos, sino por la de Cristo. Bendito Jesús. Gracias, aleluya. ¿Qué emana de la gracia del Señor? Diezmos o ofrendas voluntarias. El diezmar en la Biblia sale de la disposición de Abraham, no como mandato de Dios todavía o hasta el momento, porque después fue un mandato del Señor. Pero vemos en esta clase, vamos a analizar que el diezmar en la Biblia sale de la disposición de Abraham, no como mandato de Dios todavía hasta entonces, sino como una disposición que él hace, un acto de agradecimiento. Dios dice a Abraham que lo va a bendecir, no que le dé algo. Hoy vemos en las congregaciones, claro, porque al no saber qué emana de la gracia del Señor, pues se le dice a la persona que diezme para que Dios lo bendiga. Y vemos en la Biblia que empiezan las cosas. Dios dice a Abraham que lo va a bendecir, no que le dé algo. Bendito Jesús. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 12, verso 1 al 8. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, no le digo diezma para yo bendecirte, sino que le digo que lo iba a bendecir, o iba a estar con él, en la palabra completa o la función completa. Sí. Ahora Abraham diezma por agradecimiento de que Dios lo ayudó en la batalla de los reyes para libertar a Lot, su sobrino. Y tenemos esto en Génesis capítulo 14, versos 17 al 20. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino. Recordarle que si es sacerdote del Dios Altísimo y en el pueblo de Israel no podía haber pan con levadura, ni tampoco las personas embriagándose, como el mismo ángel de Jehová mandaba a cada instante para purificar al templo. Entonces imagínense que este pan era algo de consagración y vino sin alcohol, en simbolismo de compañerismo o de ponerse de acuerdo, o simbolismo de congregación o intimidad o relación Dios con Abraham. ¿Está entendiendo? Bendito Jesús. Y nadie que quiera tener relación con otro le va a traer alcohol o vino con alcohol, porque eso da lugar a la embriaguez y otras clases que ya lo hemos visto en otras clases que hemos dado. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Primero Dios hizo todo y él, por agradecimiento, le dio los diezmos de todo lo que había conseguido en la batalla, porque consiguió a Lot, a su sobrino, y consiguió algunas cosas de comida y otras cosas que estaban allí que le hacían falta. Bendito Jesús, un acto de agradecimiento, porque en sí Abraham le sale ese agradecimiento, no porque Dios le había dado un mandato de diezmar, porque ya lo estaba bendiciendo sin tener que diezmar. Estamos hablando de las citas bíblicas que hablan de diezmar, porque no quiero hablar de una cosa sin identificar que en la Biblia sí se habló de diezmo, sí se hizo, pero no en el tiempo de la gracia. Ahora no sabemos para qué se usó este diezmo, ya que debemos de examinar el tipo de sacerdote que lo recibió. Por ejemplo, no había congregación de Dios todavía. Salem no era un lugar físico, sino un significado de paz. Y es necesario que yo le lea Hebreos capítulo 7, verso 1 en adelante, para poderlos orientar qué revelación le da Dios a los hebreos acerca de este asunto, donde vemos que el diezmo tiene que ver con honra y a la vez es algo profético hasta Cristo. Es decir, hasta que Cristo vino, se ofreció para hacer el nuevo pacto y tener otro tipo de comunión como pueblo de Dios. Bendito Jesús. Entonces busquemos Hebreos capítulo 7. Hay muchas personas que malinterpretan, que no le acusamos, sino le decimos malinterpretación, de que son judíos, de que son israelitas, entonces quieren hacer lo mismo que los israelitas. Y aquí le está hablando a los hebreos que ya se convirtieron a la gracia del Señor, y el escritor o el que fue inspirado a escribir para que los hebreos mismos ni se confundan con estas cosas, de que como ellos son hebreos tengan que volver al judaísmo y a guardar toda la ley. Hebreos capítulo 7, verso 1 en adelante, y da la explicación. Porque este Melquisedec, este que se le apareció ahí a Abraham, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, ese sacerdote, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, para no decir el mismo Hijo de Dios, pero bueno, hecho semejante porque está dando un significado, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. No está diciendo ahí que den diezmo ahora, sino que está hablando de consideración, como Abraham lo considera y le da diezmo del botín en aquel tiempo, para que hoy consideremos a ese Jesús. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, esta forma de administración, los hijos de Leví, recuérdense que Leví viene a ser bisnieto de Abraham. Abraham, padre de Isaac, Jacob, nieto de Abraham, y Leví, hijo de Jacob, es bisnieto de Abraham. Entonces, a los descendientes de Leví les fue encargado el sacerdocio, el ministrar las cosas de Dios de aquel tiempo.
Entonces tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley. No habla ahí según la gracia. Si no había que venir a la gracia, están explicando a los hebreos las cosas de la gracia en comparación a las de la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La palabra lomo, que tenía que ver con testículo de descendencia. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente, la palabra aquí no es ahora en la gracia, sino está hablando de esa historia. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, la palabra allí donde estaba, es decir, aquí, ¿no? Aquí, en esta naturalidad de vida de la ley, reciben los mandamientos hombres mortales, los hijos de Leví. Pero allí, donde ocurrió aquello, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Es decir, que Abraham paga el diezmo y se hace eso profético para que también Leví, que es decir, los descendientes de Leví o los hijos de Israel, que reciben los diezmos, ellos reciben los diezmos de todos sus hermanos y a la vez pagan diezmos para el alfolí, para el sustento de ellos mismos. Y el versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, hablando de la descendencia. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, oiga esto, si la perfección, si andar bien con Dios, quiere decir hoy, fuera por el sacerdocio levítico, fuera por la ley. Porque bajo ese sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantare otro sacerdote según el orden de Melquisedec, hablando de Jesús, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, es decir, cambiando la otra dispensación, cambiando la forma de ministrarle Dios a los hombres ahora para estos tiempos, lo que dice ahí, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Gloria a Dios. Porque usted no va a coger ahora, no está en la gracia, y si no puede ser que esté en la gracia y dé diezmo, o alguien está recibiendo el diezmo si no es hijo de Leví o descendiente de Leví. Y usted va a coger el diezmo para llevarlo para Jerusalén ahora, si es allá donde hay que entregarlo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Es decir, que ahora no estamos en la ley antigua, sino en la ley del Espíritu Santo. Cuando digo ley, no es que el Espíritu Santo mandó un panfleto como antes, sino que el Espíritu Santo, recuerda que Jesús nos dijo, le enviaré a otro, al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Para guiar a una persona a toda verdad hay que decirle algo. Entonces el Espíritu Santo nos dice, nos conduce a algo para vivir en una nueva dispensación como pueblo de Dios. Que no estamos ahora en Jerusalén, sino que estamos dispersos por todo el mundo, donde tenemos que adorar a Dios de la misma manera, en un solo sentir, en Cristo Jesús. ¿Entiende? Amén. Si alguien no entiende, vamos entonces a ver a Romanos 8:2. Después leer Romanos 8:2 al versículo 2 al 3. Usted tiene que estudiar mucho estas cosas, pero bueno, vamos a dar algunos versículos nada más para que no sea tan larga o no se extienda tanto esta clase. Romanos 8, versos 2 al 3. Decía Pablo, porque la ley del Espíritu con mayúscula de vida en Cristo, no de vida en Moisés, no de vida en aquel pueblo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley allá, por cuanto era débil por la carne, está hablando de que no podía cumplir con todo, y tenía que esperar ser justificado al final del año, o presentar ofrendas y cosas, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, semejanza, no es carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bendito Jesús.
Seguimos. Vamos por el versículo 14. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Dice que queda abrogado, queda terminado. Aleluya. Ser dirigido por sacerdotes levíticos y sus leyes por ahora, porque aquel tenía debilidad, no pudo perfeccionar o no pudo mantenerse para Dios cumplir todo el propósito con la humanidad. ¿Me está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Pues nada perfeccionó la ley, oiga eso, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Recuérdense otra vez, les digo, porque no se enseña en las congregaciones. Pacto no tiene que ver solamente con algo que se sacrifica para justificar. Tiene que ver con mandamientos y forma de vida. Amén. Bendito Jesús, porque alguien puede sacrificar un cordero para sus pecados al final del año y puede estar pecando todo el año entero y buscarse la ira de Dios y hacer como rito al final una cosa cuando Dios sabe que no tiene intención de amarlo. Amén. Si no es un ritual o una religión más. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bendito Jesús. Dice el capítulo 8 para confirmar, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso es allá arriba. Gloria a Dios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, si Jesús estuviera hoy sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Amén. Habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, la ley, el pacto, la vida aquella, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Y ahí sigue hablando todas estas cosas de Hebreos. Se le dijo esto a los hebreos, fíjense. Para aquellos que están más cerquita del asunto de vivir como judío o vivir en la ley judía, no fueran a volver hacia atrás, sino que estuvieran en la libertad de Cristo por medio del Espíritu Santo. Gloria Aleluya. a Dios. Santo es. Bendito Jesús.
Es necesario explicar todo esto. Está claro. Porque muchos dicen, no, es que eso está escrito, no violen lo que está escrito. No, no se está violando, se está diciendo lo que está escrito y se está diciendo que eso ya pasó, porque hay otras escrituras que dicen que ya eso pasó. Bendito Jesús. En hebreo lo explica claramente. Porque si fuera así, si el lugar del Antiguo Testamento es el templo de Jerusalén y son los atrios donde había que estar, usted, por no querer violar la escritura, usted no va a ir a Jerusalén a orar, va a orar en su casa. Amén. Bendito Jesús. Santo es Jesús. Estoy tratando que me entiendan. Gloria a Dios. Ahora también vemos a Jacob que hace voto y dice que va a diezmar. Si Dios lo guarda en su viaje, si le diere pan y vestido o sustento, quizá Jacob apartaría el diezmo y le daría gracias a Dios, lo apartaría así por una esquina, por su favor, ya que en esta ocasión todavía no se había establecido el pueblo de Israel, no había un alfolí, no había un templo como para llevar ese diezmo para allí, ni se narra que el sacerdote Melquisedec sale a recibir su diezmo. Bendito Jesús, está en Génesis capítulo 28, verso 10 al 22. Y allí vemos a Jacob diciendo, si me guardo, si haces esto, poniendo hasta condiciones a Dios, entonces yo te voy a diezmar. Ahora, otras manifestaciones del diezmo. Aparece congregacional de una nación específica, Israel. Vemos Levítico capítulo 27, versículo 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Era para el pueblo de Israel. Este diezmo era para Aarón y sus descendientes levitas, que el Señor los dedicó para ministrar en los asuntos del tabernáculo de reunión. O más adelante en el templo, número 18, del 20 al 32. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. No tenían tiempo para trabajar, allá fue establecido así. Entonces el 10% de los otros hermanos venía para ellos poder alimentarse o ser sustentados. ¿Está entendiendo? Amén. Vemos también Deuteronomio capítulo 12, versos 17 al 19. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Y este versículo se lo aplican a los pastores. Eso tiene que ver con aquel lugar. Pablo decía, yo sé pasar necesidad, sé vivir en abundancia y en la necesidad, estoy ejercitado. Estas manos me son suficientes y no quiere ser carga de nadie, dice Pablo. Bendito Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 31, 5 al 10.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 5 al 10. Y cuando este dicho fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote, Azarías de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Era para todos ellos en aquel tiempo. Dios requiere a la nación de Israel para que traiga el diezmo al templo. Oiga esto. La expresión hijos de Jacob significa que Jacob tuvo 12 hijos que conformaron las 12 tribus de Israel, y que la tribu de Leví fue escogida por Dios para el sacerdocio, la cual no tenía herencia en la tierra que poseyeron. Por lo tanto, trayendo el diezmo, las tribus hermanas comían y se sustentaban los levitas. Si los levitas tenían el sustento, la nación era bendecida. Si no, pues Dios la maldecía. Es por eso que el profeta Malaquías dice en el capítulo 3, verso 6 al 12, lo que dijo. Bendito Jesús, el famoso versículo o porción bíblica que a alguien se le ocurrió un día con la ayuda de otros para traer los grandes problemas, confusiones que ha tenido el pueblo de Dios. Dijo Malaquías en el tiempo de la ley, donde había que guardar esta parte. Oiga lo que dice: porque yo Jehová no cambio por estos hijos de Jacob, israelitas, no habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Le llaman leyes, va a hablar de una y sin embargo le llaman leyes, había muchas, aunque va a hablar de una. Y no las guardaste, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos, al alfolí era un almacén, no una cesta, y un banco de un país secular. A veces el dinero de la iglesia metido en un banco de secular, y haciendo barbaridades que Dios no ha mandado. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. A Dios no le hace falta nada, pero la única casa que había era el templo, donde las personas, los israelitas, se reunían. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra, no persona. Tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, porque la tierra de Canaán, donde ellos la conquistaron, que estaba el templo, entonces todas las naciones tenían que ver la bendición que había en ese lugar para ellos. Entonces los que quisieran ser israelitas, venir y salvarse con este Dios, con esta ley, con esta consagración, que eran el pueblo de Dios de aquel tiempo. Bendito Jesús. ¿Está entendiendo? Amén.
Ahora, que lo hayan pasado para la gracia, el diezmo, hombres, ya eso es otra cosa. Que las denominaciones que se han hecho, que no contaron con el Espíritu Santo, pusieron diezmo para darle dinero a los líderes, para hacer una escuela y darle dinero a los líderes, para que vivan del sustento del diezmo. Eso es otra cosa. No sé si me está entendiendo. Amén. Pero era para el pueblo de Israel. Estamos en la gracia, donde el que sustenta la iglesia, que es la reunión del creyente, no los templos ni los lugares, es Dios, el mismo Señor Jesucristo. Que lo inventó, que lo pusieron en una denominación, en algún reglamento, para traer esta estructura y a la vez decir que son beneficios, está bien, pero nadie ha visto los maleficios que ha traído, que más adelante le vamos a contar. Bendito Jesús. Santo Dios. Ahora vemos característica y función de la iglesia del nuevo pacto, es decir, del pueblo de Dios, emanada de los hechos, del libro de los hechos de los primeros apóstoles, en comparación a la antigua ley y convivencia del pueblo de Dios judío. Yo hice una gráfica aquí, le voy a explicar a usted, tengo a mi izquierda contribución, recogida y distribución del antiguo pacto. Y tengo a mi derecha contribución, recogida y distribución del nuevo pacto, porque aquel era el pueblo de Dios en esta función de unidad con el Señor, ordenanza. Y ahora en la gracia hay un pueblo de Dios, no en un lugar específico, un lugar geográfico, sino en varios lugares en esta tierra, pero un solo sentir en Cristo Jesús. Y la iglesia empieza en el libro de los Hechos, y ahí podemos ver cómo se desarrolla la comunión como pueblo de Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Ahora, vemos que en el antiguo pacto el diezmos, ofrendas y primicias se traían al templo, al alfolí. Era un almacén en el mismo templo donde echaban, donde guardaban las cosas, donde estaba bien cuidado por los levitas, que eran los que distribuían aquellas cosas. Ahora vemos la comparación de templo. Ahora somos templo de Dios, 1 Corintios. Bendito Jesús. Capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Está entendiendo el cambio? Antes había que ir al templo a buscar a Dios, ahora Dios viene al alma de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro templo, si andamos bien. Gloria a Dios. Amén. Bendito Jesús. Al Antiguo Testamento vamos. Todas las contribuciones eran para la familia sacerdotal, levitas y otros necesitados en el pueblo, como las viudas o los extranjeros que andaban de pasada y los pobres. En la gracia todos somos ministros de Dios, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1 del 5 al 6. El apóstol Juan decía al Señor, tú que nos has hecho reyes y sacerdotes. Bendito Jesús. Que todos nosotros, todos ustedes son ministros de Jesucristo, de una manera o de otra, en la multiforme gracia del Señor. No tiene que andar, no tiene que vivir en Jerusalén, ni tiene que andar con una ropa o una tipología que demanda o que dice que usted es sacerdote. Usted lo que tiene que ver andar es bien con Dios en la ética de un cristiano, y usted ya está ministrando a Cristo. Amén. Gloria a Dios. No tiene que ser usted ningún levita. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Por eso debemos contribuir a la ayuda mutua. Y tenemos un ejemplo de la iglesia del Señor en Hechos capítulo 4. Verso 32 al 37.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Se estaban convirtiendo las personas, estaban predicando los apóstoles de Cristo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían, claro, los que querían venderlas, y traían en el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. La palabra los pies de los apóstoles no allí en el suelo, sino en el consentimiento de los apóstoles que estaban ministrando la multiforme gracia de Dios, que no tiene que ver solo con lo espiritual, sino con la ayuda mutua de necesidades como pueblo ahora de Dios, de la gracia. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, diga entonces. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita. Mira, parece un levita, no porque era levita de ese tiempo, sino que era ya levita, que se convirtió en la gracia, pero que era levita, dice, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, no trajo el diezmo. Y aquí leímos que el levita también tiene que diezmar. O hay que dárselo a él también. Dice allí, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, al consentimiento, no al alfolí, no a él que era levita, porque ya estaban ellos en la gracia, no en la ley. Otro tipo de ministración sacerdotal, sacerdote en el cielo, y por medio del Espíritu Santo constituyendo a los ministros de la gracia para ayudarse mutuamente como pueblo de Dios. Amén. Diga aleluya. Aleluya. Vemos otra comparación. El diezmo era una ordenanza en la ley judía para ser bendecidos como nación. Ya le leí Malaquías 3. Del 6 al 10. Ahora en la gracia el discípulo de Cristo es bendecido en cualquier lugar o nación si contribuye como propuso, alegre y no por necesidad. Claro, si anda en santidad, bendito Jesús. Busquemos 2 de Corintios capítulo 9, versos 7 al 8. Tenemos un ejemplo de cómo está la vida de la iglesia, o cómo fue, o cómo debe ser, en cuanto a las contribuciones. Versos 7 al 8, dice allí, escribe Pablo, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando usted va a la ley, no es como propone nadie, es como dice el diezmo. Amén. El 10%. Dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, alguno enseña, da lo que te duele. No con tristeza porque entonces no estás alegre. No con tristeza ni por necesidad. Y otros dicen, dale a Dios para que te dé, quédate sin nada y a Dios te dará. Tampoco, porque no es suerte, no es la bolita, el juego de la bolita que tú das una cosa a ver si coges otra. Porque Dios no da dinero solo, Dios da salud, da vida y hace que otros te bendigan de alguna manera. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo lo que tiene que ver con la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bendito Jesús. Santo bendito. Amén. Gloria a Dios. Ahora en el Antiguo Testamento todo era administrado por el sacerdocio levítico bajo la ley judía, ya se lo leímos. En la gracia cambia el sacerdocio, la forma de ministrar, para ministrarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros y contribuir al amor.
Está en Hebreos, ya se lo leí, Hebreos capítulo 7, verso 12 al 13, teniendo un sacerdote que traspasó los cielos, estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse en un templo donde se pueda, como algunos tienen por costumbre, porque entonces no se oye o no participan de esa comunión donde nos podemos ayudar en la multiforme gracia del Señor. Santo Jesús. Bendito Jesús. Déjenme leer Hebreos 10, capítulo 16 al 25. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No, sí, yo sé que el diezmo no es de la gracia, pues yo lo doy para... yo no sé lo que hagan con el dinero, yo lo mío porque sirve para esto y para lo otro. Señores, si usted peca voluntariamente sabiendo que ya no puede dar, claro que Dios ha tenido por ignorancia todo lo que se ha hecho, pero no quiere decir que esa es una regla, eso ha sido una excepción. Dios quiere que en estos tiempos nos arrepintamos de toda imperfección, que no tiene que ver con la perfección de la gracia. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una recta expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por un ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente allá. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, esta nueva vida, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Bendito Jesús.